En un mundo donde existen demonios terribles y crueles denominados Oni, que mataban a la gente y destruían todo a su paso, aquí también había alguien que se los impedía. Él no era un demonio, pero sí un rayo de esperanza para la humanidad. Sí, un simple humano. Su nombre es Momotaro. Él solo con los huevos bien grandes que se carga ingresó en la isla Onigashima, el territorio de los demonios, y se dedicó a derrotar a todos los Oni existentes. Así pasaron muchos años. Un día en una noche lluviosa, un subordinado le advierte a su superior que se deshaga de aquella criatura que tiene en brazos de inmediato, pues ese bebé tenía sangre de Oni, recordándole que de lo contrario se arrepentirá toda su vida. Sin embargo, el superior, fiel a su decisión, se disculpa con él y se marcha con el bebé en brazos, ya que está seguro que eso es lo correcto. Unos años más después, dentro de una casa con un negocio de licorería, conocemos a nuestro protagonista, Shiki Ichinose. Él andaba presumiendo por llamada a alguien que lo habían expulsado de la escuela por pelearse con unos tipos, pero bueno, al cortar la llamada esto ya le da igual. Y cuando ya estaba por relajarse, su padre entra en la habitación y le da tremendo coscorrón. Su padre se llama Tsuyoshi Ichinose. Él se acaba de enterar que lo expulsaron de la escuela, así que le exige explicaciones. Shiki lo calla y le pregunta cuál es su problema. Su padre, al escuchar que lo acaba de callar y encima lo llamó idiota, es que bastante molesto intenta darle otro golpe, pero Shiki lo esquiva y le aclara que en ningún momento lo llamó idiota. Así su padre deja el tema de lado y cuestiona que tenga un arsenal de armas, ya que ellos en la casa como negocio solo tienen una licorería, más no una tienda de armería, pues para él son cosas muy peligrosas. Shiki se cansa de escuchar ese sermón y le recuerda que él acaba de perder otro proveedor. Esto avergüenza al viejo y le recalca que no debe meterse en asuntos de adultos. Estas palabras causan gracia a Shiki, quien le dice que en vez de ser un adulto más parece alguien patético. Al padre le parece irónico que él lo diga, pues justo ahora acabó de ser expulsado. Esto pronto se molesta y le dice que nunca será como él, ya que por suerte no comparten la misma sangre. Sí, aquí Shiki sí se pasó de frío, pero bueno, Tsuyoshi estaba por decirle algo, pero justo llaman al teléfono para que haga una entrega de licores. Por su parte, Shiki ve cómo este se va a trabajar, pero no dándole importancia se dispone a practicar su tiro con la pistola. En el momento que estaba por apretar el gatillo, es que una explosión afuera se escucha. Shiki se asoma por el balcón y solo ve la calle repleta de humo. Él no entiende qué sucede, pero en eso algo negro se acerca hacia él. Él lo esquiva moviéndose hacia atrás. Sin embargo, la cosa negra se amarra a su pie y lo jala hasta la calle. Shiki no entiende qué sucede y tampoco sabe qué era eso, pero un señor viejo se acerca y se le queda mirando. Este tipo le pregunta su nombre a nuestro peleazul, pero sin dar tiempo a respuestas, el carro de su padre vuelve y atropella al tipo. Tsuyoshi, sin dar explicaciones, le grita que suba al auto. Shiki no entiende, pero de igual forma hace caso. Conduciendo por la carretera, su padre menciona que no tienen otra alternativa que huir al extranjero. Con todo lo sucedido, Shiki supone que le ha pedido prestado dinero a un mafioso, pero más importante, le pregunta por qué atropelló a ese sujeto. Su padre confirma que sí lo atropelló, pero que ni piense que ese está muerto. Shiki no entiende nada, así que su padre le revela que él, Shiki, tiene sangre de Oni, y ese tipo de hace un rato tiene sangre de Momotaro. Al oír esto, Shiki le pide que no esté con bromas en un momento tan importante, pero Tsuyoshi le recalca que todo esto es verdad. En ese momento la misma Costa Negra los alcanza y empieza a perforar el techo del carro. Tsuyoshi con dificultad logra evadir cada una de las cuchillas, pero ahí ven como el auto es cubierto por completo por estas cosas. Viendo que no pueden avanzar más, se detienen cerca de un almacén y salen corriendo justo antes de que el carro explote. Esto distrae al padre, dándose cuenta que Shiki ha sido capturado y llevado hacia el almacén. Él corre de inmediato, mientras que en el interior del almacén vemos a Shiki en el centro de una especie de telaraña creada por esa materia oscura. Acá descubrimos el nombre del sujeto, pues se llama Samidare Momoya, miembro de la agencia Momotaro, quienes se encargan de exterminar a la plaga con sangre de Oni en la humanidad. En eso Tsuyoshi aparece y se sorprende que la leyenda de Momotaro sea real, pues según lo que se dice, durante 1000 años Momotaro y los Onis han estado luchando por generaciones, hasta que en algún punto los descendientes de Momotaro se reunieron y formaron la agencia Momotaro, y debido a que los Oni temían a dicha agencia, comenzaron a vivir entre los humanos. Shiki, completamente confundido, le pregunta por esa historia, pero Tsuyoshi le ordena que no haga nada y se quede en ese lugar mientras resuelven un conflicto entre adultos. Ambos viejos sacan sus armas y Samidare es el primero en atacar, pero Tsuyoshi, usando su machete, detiene el golpe fácilmente. Este reconoce que ya está algo oxidado, pues sufrió un poco al recibir tal ataque. El enemigo retrocede. Entonces Tsuyoshi nos revela que esa neblina oscura que tiene en sus manos es una característica exclusiva de los descendientes de Momotaro. Tras esto, el cazador lo reconoce, pues el verdadero nombre de Tsuyoshi es Tsuyoshi Momogawara y es un ex miembro de la agencia Momotaro. Al oír esto, Shiki queda perplejo al descubrir dicha información, pero Tsuyoshi le grita al tipo que ese ya no es su nombre. Samidare le recuerda que eso no cambia el hecho de que siga siendo un Momotaro. Por ello, le pregunta si acaso ya olvidó lo peligrosos que son los Oni, y debido a que él ocultó a uno, también será eliminado. Tsuyoshi lo reta a atreverse a hacerlo, así que se lanza al ataque. Ambos se bloquean y esquivan los ataques del rival. Ahora, estando cara a cara en un choque de espadas, Samidare le pregunta a Tsuyoshi por qué sigue protegiendo a un monstruo como ese que solo daña personas. Aquí el viejo lo calla y lo obliga a retroceder. Y todo esto sucede frente a los ojos observadores de Shiki, preguntándose la razón de que su padre le ocultó la verdad durante tanto tiempo. Pero ahora volvemos a la pelea. Tsuyoshi se lanza al ataque contra Samidare. Este se para firme esperando el ataque, lo esquiva y viendo la oportunidad de acabar con la pelea usa su habilidad, logrando así dejar muy mal herida a Tsuyoshi, quien cae al suelo
suelo desangrándose. Shiki al ver esto grita de desesperación y jura acabar con él. Samidare, decepcionado de la fuerza actual de Tsuyoshi, planea acabar con el Oni de una vez, pero Tsuyoshi, con las pocas fuerzas que tiene, lo agarra del pie. Samidare se asombra por su determinación, así le pregunta la razón de proteger tanto a ese Oni. El viejo le responde que es más que obvio, pues ese chico al que él llama Oni es su preciado hijo, cosa que él nunca entendería, pues como miembro de la agencia Momotaro piensa matar a un niño inocente solo por llevar sangre de Oni. Aquí Tsuyoshi le pregunta cómo es que puede abrazar a su propio hijo con esas manos llenas de sangre. Samidare se molesta y creando una espada está por acabar con Tsuyoshi. Shiki, al ver esto, se pregunta en su mente por qué ese tipo lastimó a su padre si en realidad su objetivo era él. No pudiendo soportar la idea de ver a su padre dañado, jura que lo matará. Debido a este odio excesivo, su cuerpo muta, cambiando de forma física a algo muy monstruoso. Samidare se da cuenta que algo no anda bien, y al voltear a ver a Shiki, este ya no se encuentra en el mismo lugar. Algo se acerca a gran velocidad hacia él, y cuando estaba por ser asesinado, reacciona al último segundo y bloquea todas las balas. Pero Shiki, en modo Oni, se escabulle. Samidare lo pierde de vista, buscándolo por todos los lados. En eso nota un chorro de sangre caer desde arriba, y al girar su cabeza lo ve. Sabe que no puede bajar la guardia, así que se prepara. Él menciona que una característica de los Oni es que luchan manipulando la sangre. Sin embargo, eso no es lo aterrador. Aquí Shiki se lanza a dar golpes, los cuales hacen retroceder al enemigo. El cazador bloquea cada uno de los golpes, y haciendo un ataque con doble espada le logra cortar el brazo. Sin embargo, Shiki, como Oni, se regenera al instante. Al ver esto, Samidare nos revela que la verdadera razón por la que matan a los Onis es por la predisposición a entrar en frenesí, perdiendo el control por completo. Justo lo que acaba de pasar a Shiki, quien ya fuera de control crea varios tipos de armas a base de sangre. Comienza a disparar a Samidare, el cual se ve en desventaja pudiendo solo bloquear las balas, y al último segundo a las justas esquiva su misil, el cual sí le roza en la cara. Él, estando en aprietos, no tiene más opción que correr por todo el lugar esquivando los disparos. Encuentra una oportunidad, da un gran salto y de sus espadas lanza una neblina negra cortante, pero el Oni ni se inmuta y aprovechando el humo de la explosión corre hacia Samidare. Aquí le da semejante patada que lo manda a estrellarse contra una viga de metal. Uf, eso sí que debió doler. Estando en el suelo, Shiki lo retiene, empieza a cargar sus armas y dispara una ráfaga de balas que destruyen el almacén. Milagrosamente Samidare sobrevivió y levantándose de entre los escombros ve como Shiki recupera el control y se encuentra confundido. Esto lo piensa aprovechar, así que se va acercando lentamente para acabar con él de una vez. Cuando está por clavarle la espada, Tsuyoshi interfiere y recibe el ataque, no sin antes hacerle daño también al cazador. Samidare no entiende cómo puede seguir protegiendo a esa cosa después de verlo transformado en Oni, refiriéndose ahora a Tsuyoshi como su superior. El viejo, todo herido, recuerda cómo lo vio crecer al pequeño, sonríe a su enemigo y le afirma por segunda vez a su compañero que fue la decisión correcta, confirmándole que fue feliz hasta el final. Samidare no logra entender, pero en eso escuchan a la gente acumularse alrededor, así que decide escapar del lugar. A Shiki ya le da igual que se vaya el sujeto, pues decide centrarse en ayudar a su padre. Grita para pedir una ambulancia, sin embargo su padre le pide que lo deje así, pues quiere que al menos en su final hablen con calma. Aquí el viejo se disculpa con Shiki por no decirle nada, ya que de seguro debe estar confundido, pero le explica que no se vio capaz de decirle a su querido hijo que lo matarían, solo porque en sus venas corre sangre de Oni. Aquí le hace prometer a su hijo que se hará más fuerte a tal punto que ni siquiera el mismísimo Momotaro ni la sangre de los Oni puedan derrotarlo, para que así pueda tener una vida feliz. Shiki se niega a aceptarlo, así que cargándolo en su hombro, le advierte que no se atreva a rendirse, pues aún les falta sentarse y hablar del futuro. Ante esto Tsuyoshi sonríe y cerrando los ojos menciona que sería maravilloso que los Momotaro y los Oni pudiesen vivir tal y como ellos dos, pero dicho esto finalmente muere. Aquí Shiki lo levanta y entre lágrimas le pide que despierte, pues él todavía no se ha disculpado por decirle que se alegraba de no tener la misma sangre. Sin embargo, tras varios intentos termina comprendiendo que su padre se ha ido al más allá. En eso un sujeto con patines aparece detrás de él y le dice que en ese lugar llamará la atención. Shiki voltea, pero de inmediato el tipo lo noquea. El sujeto se decepciona de que Shiki se haya dejado atacar por la espalda tan fácilmente. En un cambio de escena vemos a los que parecen ser los líderes de la agencia Momotaro. Estos llaman patético a Samidare tras haber actuado por su cuenta y haber fallado. Uno pregunta si acaso los Momotaro se han vuelto más débiles últimamente. Otro confirma esto y agrega que no hay nada que se pueda hacer. Pero eso sí, lo mejor por ahora es evitar que la existencia de los Oni sea descubierta por las personas, ya que no es necesario infundir miedo en la gente exponiendo la existencia de estos seres. Pero también por esa misma razón se deben asegurar de matar a ese engendro Oni antes que despierte su verdadero poder y destruir a todos los Oni existentes escondidos en el mundo de los humanos. Pasamos a otro panel. Vemos a una persona misteriosa se encuentra hablando con el tipo de los patines. El encapuchado le habla de los nuevos candidatos y le encarga entrenarlos lo suficiente para que no mueran, pues son la mejor cosecha de los últimos 10 años. En eso le pregunta por el nuevo candidato que encontró, a lo que el sujeto de los patines le menciona que posiblemente sea una pérdida de tiempo evaluarlo, pero de igual forma se encargará de ver si le es de utilidad. Ahora se nos muestran los recuerdos de Shiki, cuando él de niño jugaba con su padre, pero de repente todo se torna sangriento, cuando Samidare mata a su padre enfrente suyo. Aquí Shiki despierta y escucha cómo atrás el tipo que lo durmió anda haciendo ejercicio. Shiki lo ve completamente confundido. El tipo se presenta como Naito Mudano, un Oni al igual que él. Él aclara que no piensa decirle dónde están, pero en cuanto a los restos de su padre están bien
bien resguardados, y lo trajo a él para evaluarlo y recopilar los datos. Aquí acerca una pizarra, pero al ver el rostro de Shiki piensa que tiene dudas sobre sus patines, así este le comenta que usa estos en específico por su eficiencia al trasladarse, pero cambia de tema y ahora le explica sobre aquel sujeto con el que se enfrentó, pues es un descendiente de los Momotaro. Agrega que la agencia Momotaro quiere eliminar a los Oni, y para luchar contra estos fue creada la agencia Oni. Él por su parte se encarga de encontrar Onis que recién despertaron, y los evalúa para ver si son aptos para unirse a la agencia. Con esto dicho le permite a Shiki preguntar, le quita el bozal, pero nuestro jovencito ordena que lo libere, y le diga ya mismo dónde está su padre, pues en caso de que le hayan hecho daño jura que los matará. Aquí Naito le descuenta un punto, y le recuerda haber mencionado que su padre está resguardado. Aquí un poco molesto le pregunta si acaso no le da el cerebro para entender lo que le dijo. Shiki le exige que lo suelte. Con esto Naito entiende que no se puede hablar con él, así que decide regresar al tema principal, pero no sin antes descontarle otros 2 puntos. Con esto Shiki entiende que no puede hacer nada más que tranquilizarse, pone una sonrisa falsa y le pide amablemente al pelinero que lo suelte para ir a vengar a su padre. Naito le ordena que deje de mirarlo con esa cara tan desagradable, pero ahora entiende que él solo quiere morir, por ello usará un método perfecto para los suicidas como él. Se quita la corbata y ahorcándolo le dice que con eso comprobará si le será útil. Mientras que Shiki forcejea para soltarse, Naito le dice que la naturaleza de uno aparece cuando está a punto de morir, así le aconseja usar ese diminuto cerebro suyo para salir de esta situación, o en el peor de los casos que acepte su muerte. Shiki se niega a morir de esa forma sin antes vengar a su padre, pero Naito ya sabía cómo iba a terminar todo esto, pues de repente la sangre que chorrea de las manos de Shiki toma forma y atacan a Naito. Él la esquiva con facilidad y viendo cómo la apunta, afirma que ya entró en frenesí. Shiki le ataca con todas las municiones, sin embargo vemos como de entre el humo Naito aparece sin heridas, pues se protegió con su sangre en forma de paraguas. Aquí aprovecha en descontarle 100 puntos y le dice que le mostrará cómo realmente se usa la sangre de Oni, aunque supone que en ese estado no aprenderá nada. En eso ve como Shiki se acerca para atacarlo, pero Naito resalta que de haber sido alguien desprevenido, podría haberle causado una herida mortal. No obstante, para su mala suerte, él nunca baja la guardia, y así es que lo manda a dormir. Después de un ratito Shiki despierta. Naito le menciona que de seguro no recuerda nada, pero eso es normal, ya que la sangre de Oni es poderosa y por eso difícil de controlar, y más cuando entra en estado de frenesí, pues pierde la conciencia y destruye todo a su paso. Shiki no entiende a qué se refiere, pero le menciona que él también tiene algo raro saliendo de él. Naito le aclara que lo suyo es diferente al frenesí, y es que él sí manipula la sangre de Oni, pero tampoco está para darle más explicaciones, ya que está reprobado. Shiki no logra comprender nada de lo que dijo, pero sí está seguro de algo, y es que ese tipo es verdaderamente fuerte. Por ello se levanta, y reconociendo que es fuerte, le ruega que lo haga su discípulo para volverse más fuerte, y así poder vengar la muerte de su padre. Naito no lo piensa ni un segundo y se niega, argumentando que en una batalla, quien no usa el cerebro va directo a la muerte. Además, él entró demasiado rápido en estado frenesí, lo que le da a entender que no puede usar la cabeza ni su sangre. Aquí Shiki solo se muerde la boca aguantando la humillación que está viviendo. Naito planea terminar con esto de inmediato, se corta el dedo y con esa sangre crea el paraguas de sangre. Esto le da una idea a Shiki, así que pensando en resolver ese altercado de una vez, corre arrastrando su mano por el suelo. Naito ve cómo intenta hacer otro ataque desesperado, por ello convierte su paraguas en púas e intenta predecir 4 posibles ataques, pero al ver que da un salto supone que eligió la tercera opción. Sin embargo Shiki se impulsa con una de sus púas y concentrándose para transformar su brazo en un arma sorprende a Naito. Este evidentemente bloquea el ataque y lo destruye. Afirma que solo fue pura casualidad que haya podido controlar su sangre, pues justo ahora Shiki está entrando otra vez en estado de frenesí. Naito se decepciona al ver esto, procediendo a usar su liberación de eclipse de sangre y diluvio del renacimiento, con lo que decide acabar con Shiki. Nuestro chico le dice que le espere, pues todavía no ha perdido el control. Así vemos como poco a poco la capa de sangre disminuye de su brazo, pero Shiki cae del cansancio, mientras que Naito está un poco asombrado, pues el joven no solo pudo manipular la sangre, sino que también pudo controlarla, algo que ya no puede ser casualidad. Así le pregunta cómo lo hizo, pero Shiki le condiciona con que primero debe aceptarlo como discípulo. Naito promete pensarlo, sin embargo Shiki sabe que eso es mentira, aunque igualmente decide contarle. En eso le aclara que no entiende lo de la sangre de Oni, pues solo se guió de él cuando dijo que podía manipularla. Por ello se puso a pensar en cómo lo hacía, hasta que vio cómo se cortó el dedo y usó la sangre para hacer un paraguas. Con esto se dio cuenta de algo, pues si él también es un Oni, debería poder imitarlo. Así es como puso a trabajar su cerebro a toda máquina, y se concentró en sacar un arma, lo cual como él ve apareció. Todo lo que acaba de decir Shiki le parece absurdo a Naito, ya que no es posible conseguir tal resultado con una idea tan estúpida, pues alguien como él, que se vuelve emocional tan rápido, suele tener problemas para controlar la sangre que exige razón y fuerza mental, considerándolo así como el tipo más inepto para manipular la sangre de Oni, ya que normalmente para manipularla se debe usar la razón para prevenir entrar en frenesí, pero en el caso de este mocoso, usó la sangre a la fuerza mediante una explosión emocional, sin razón alguna y solo por instinto. Por ello se pregunta qué debería hacer, pues si bien es un tipo con fallas, puede liberar un enorme poder. En eso Shiki le dice que para hacerse más fuerte y poder matar a ese tipo, está dispuesto a aprender todo lo que le enseñe. De esa forma se convertiría en alguien útil como él dice. Por ello de nuevo le ruega que lo acepte como discípulo. Naito se niega, argumentando que lo que hizo fue una apuesta y arriesgó su vida. Así le pregunta qué hará si se llega a descontrolar.
recordar, y si acaso piensa hacer un plan cada vez que las cosas salen mal. Aquí Naito lo lamenta, y clavando su lanza, le aclara que no tiene la más mínima intención de hacerlo su discípulo, porque a partir de hoy se volverá su alumno. Shiki no entiende qué acaba de suceder, pero Naito le dice que logró aprobar por poco, y no revelará los detalles de su evaluación, pero pensó que sería muy pronto para decir que no es útil. Shiki le pregunta a qué se refiere, así es que Naito, más tranquilo, le revela que se encuentran en una isla remota, llamada la Puerta del Infierno, o conocida comúnmente como Onigashima, y en el centro de esta isla se encuentra la escuela para los Oni, la Academia Rasetsu, una escuela completamente distinta a la normal, pues acá se entrenan Oni para enfrentar a los Momotaro, es decir, una escuela militar especializada contra la agencia Momotaro. Shiki se sorprende al saber que están en una isla, pero Naito lo calla y continúa con su explicación, pues la Academia Rasetsu enseña a manipular la sangre de Oni, se aprenden técnicas de combate, conocimientos generales y la historia entre los Oni y Momotaro. Añade que desde ahora él es su tutor, y lo primero que hará será ir a su dormitorio, entrenará y finalmente luchará contra la agencia Momotaro. Aquí Shiki se quema el cerebro, intentando asimilar toda la información, pero Naito le dice que eso es normal, siendo que su cuerpo no da para más. Shiki se lo toma personal, pero retoma el tema principal, y le pregunta si podrá hacerse tan fuerte como para poder matar al asesino de su padre. Naito le responde que todo dependerá de él, pero en caso de no lograrlo, simplemente será expulsado. Esto le parece perfecto a Shiki, y promete que entrará a esa escuela. Cambiamos de escena y lo vemos con su nuevo uniforme de la academia. Él se pone nostálgico al saber que regresará a la escuela. Naito le comenta que hay otros más que aprobaron, sin embargo Shiki es el que está en el nivel más bajo de todos, por ello si no ve que es de utilidad lo expulsará. Shiki le menciona que de eso no se preocupe, pero más importante quiere saber dónde está su padre. Naito le revela que lo llevaron a la morgue, y como ellos no saben nada de su religión, dejarán que Shiki se encargue más adelante. Shiki se desanima un poco, pero Naito le recuerda que no tiene sentido desperdiciar tiempo arrepintiéndose, y mejor se haga fuerte para no volver a arrepentirse, y así no se convierte en un irracional que desperdicie la experiencia. Shiki se conmueve con esas palabras, pero Naito le ordena que deben llegar al salón en 15 segundos o si no lo expulsará. Shiki le sigue el ritmo, y cuando llega al salón lo vemos todo exhausto. Se pone a pensar en la entrada épica que debería ser, pero Naito de un patadón lo manda para adentro. Comienza a sangrar de la nariz, así que le pide a uno de sus compañeros un pañuelo. Este tipo con cubrebocas, que se llama Jin Kougasaki, quien todo antipático le ordena que no le hable. Esto molesta a Shiki, y empieza a burlarse porque no tiene los cuernos. Aquí le pregunta si todavía es un bebé que no ha despertado. El tipo ante esto inmediatamente hace aparecer sus cuernos, y le dice que quienes lo tienen afuera no son más que simples novatos. En eso otro tipo llamado Ikari Yaoroshi pregunta si acaso entre esos idiotas él iba incluido. Jin cuestiona la razón de no incluirlo. Al oírlo Ikari se enfurece, pero aquí también se mete una rubia, Kuina Sasanami, incentivando a que se peleen. Sí, claramente la mina es amante del cine. En eso un cuatro ojos peliverde llamado Yuji Yusurube les pide que se detengan y dejen de alterar el orden, mencionando que si tanto quiere un pañuelo él se lo prestaría. Tras todo esto una señorita pelirrosa llamada Homare Byobuhaura se disculpa por no poder prestarle un pañuelo. Por último está el vino depresivo, Kokuro Kiriyama, quien solo dice en voz baja que le duele el estómago. Aquí el peliverde termina arrancando una hoja de su libro. Sí, todo con el fin de mantener el orden. Sin embargo Shiki lo rechaza, mencionando que terminaría más adolorido si usa eso. Así que mejor va a seguir discutiendo con Jin. Sí, nuestro prota alto busca pleitos, pero bueno, así siguen diciéndose cosas. Sin embargo Naito aparece detrás, asustándolos a ambos, quienes no escucharon en ningún momento cómo él se acercó. Naito pasa al frente y les avisa que como bienvenida jugarán a la atrapa demonios. Aquí todos lo escuchan con atención menos Shiki, pero de igual forma ahora estamos en el bosque de Shinra. Naito les indica que tendrán menos de una hora para regresar a la escuela sin que los atrape, y en caso de capturar a uno, este quedará atrapado en el lugar, pero si todos son atrapados acaba el juego. También aclara que quien no llega a la escuela será expulsado. Shiki cuestiona esto, pero Naito les recuerda que esta no es una escuela normal, pues con cualquier falla pagarán con su vida, aunque por ahora este es un entrenamiento, ya que después de graduarse tendrán que luchar en el frente contra la agencia Momotaro, arriesgando su vida. Aquí agrega que él no tendrá permitido usar sangre, pero ellos sí son libres de hacer lo que quieran. No obstante, en caso de que entren en estado de frenesí, él se verá obligado a usar su sangre Oni. Jin le pregunta qué pasaría si terminan matándolo, pues podría llegar a morir si él lo subestima. Naito responde que eso no le importa, ya que si lo consiguen, se graduarían de inmediato y los dejaría entrar a la unidad que quieran. Esto le parece perfecto a Shiki, pues de esa manera podrá acercarse más al asesino de su padre. Sin embargo, duda si realmente tenga que matarlo. Naito les recuerda que ellos también están en ese lugar por un motivo, por ello si quieren lograrlo, deben seguir ganando y superar los obstáculos que se les atraviesen. Todo esto motiva a la clase, pero se da cuenta que todavía hay uno que no parece estar listo, así que le pregunta si quiere renunciar. Shiki se niega, diciendo que si un hombre lo desafía de verdad, lo lógico es que él también vaya en serio. Naito les dice que esperen, saca 2 bolas y les dice que aún hay otra regla más. Explica que necesitan una de esas esferas para llegar a la meta. Procede a lanzar ambas al campo de entrenamiento y aclara que si llegan a la meta sin una pelota no cuenta. Acá el peliverde Yuji levanta la mano y resalta que al parecer no hay suficientes pelotas y Kari supone que quiere que peleen
peleen por ellas, a lo que Naito contesta que como son muchos, los dividirá en 3 grupos. Indica el primero, Jin, Shiki y Homare. Ahora menciona el segundo, Yuji e Ikari. Por último está el tercer grupo, Rokuro y Kuina. Aquí aclara que el segundo y tercer grupo, ellos solo tendrán una pelota. La rubia menciona que eso será interesante. Ikari comenta que ya lo sabía, pues tendrán que pelear por ellas. Todo esto le da un dolor de cabeza a Shiki, pero en ese momento Naito abre la puerta y avisa que él entrará 15 minutos después de que ellos entren. Viendo que no hay preguntas, pensaba en iniciar. Sin embargo, Shiki lo interrumpe y le grita que se rehúsa a estar con el bicho raro de la máscara. Naito le responde que de ser así está expulsado. Ante esto, Shiki solo se queda callado, pero ahí la pelirrosa se presenta y le menciona que tendrá cuidado para no ser un estorbo. Nuestro muchacho se le queda viendo. Entonces se nos recuerda que Shiki siempre ha sido un vándalo, así que como es de esperar, las chicas no se le acercaban. Y ahora que han pasado varios años, una chica le ha hablado por fin. Y bueno, a nuestro prota se le activaron las hormonas. Así lo vemos a este como todo un caballero afirmarle que él la protegerá. Estas palabritas ponen nerviosa a la mujer, quien le responde que de ninguna manera, y hará todo lo posible para no estorbarles en nada. Ante esto, Shiki queda enamorado de lo modesta que es. Ahora vemos como la pelirrosa le dice lo mismo a Jin. Sin embargo, este ni la voltea a ver, algo que le hace llorar a la pobre mujer, quien se disculpa por ser alguien tan insignificante y atreverse a hablarle. Aquí Shiki lo encara por hacerla llorar, pero el rubio ni siquiera le presta atención. Shiki voltea a ver a la mujer e intenta animarla, diciendo que el llorar solo estropearía esa cara tan bonita que tiene, pero agrega también que se ve bonita cuando llora, aunque es mucho más bonita cuando sonríe. Esto sonroja a Homare, quien le pide que ya no le diga que es bonita, pero Shiki solo queda más enamorado. Así le lanza una sonrisa y le propone trabajar juntos y ganar solo ellos dos. Aquí voltea nuevamente a ver al rubio y se burla de él, diciendo que todo se acabó para él por antipático. El tipo le pide que deje de meterse con él y pregunta si acaso busca su atención. Esto molesta a Shiki, pero Jin añade que de todas maneras lo expulsarán, así que le aconseja desaparecer antes de que le pase algo peor. Shiki se rehúsa a hacerlo, argumentando que tiene un objetivo, por eso no crea que va a renunciar. Jin apuesta que es una simple tontería, pero Shiki furioso lo voltea a ver y le pregunta qué es lo que acaba de decir. Aquí Naito los interrumpe y les pregunta cuánto tiempo más piensa perder. Da comienzo a la prueba para el primer grupo, los chicos se apresuran a entrar. Mientras tanto, la pelirrosa, nerviosa, ve que se quedó atrás, así que se disculpa con los demás y también ingresa. Pasamos con Jin. Este recordaba cómo Naito les dijo que si lograban matarlo se graduarían de inmediato y les permitiría unirse a la unidad que quisieran. Esto le parece la oportunidad perfecta para él, pues si logra entrar a la unidad que quiere, podrá encontrarse con ese maldito. Pero de repente aparece Shiki, quien en su modo asesino intenta darle con un palo desde atrás. Jin lo esquiva y resalta el hecho de que Shiki pase de querer llamar la atención a ser ahora un lunático. Aquí Shiki aclara que no se mete en peleas pequeñas, pero en las que valen la pena va con todo. Así le recuerda haberle escuchado decir que su objetivo era una tontería, por ende le exige retractarse de lo que dijo. Cansado de esto, Jin menciona que es cierto que el número de pelotas es limitado, por ende no cree que pase algo malo si se hacen pedazos aquí mismo. Se baja la máscara y deja relucir su rostro con cicatrices. Shiki queda extrañado de esto, pero le comenta que mayormente los que presumen de sus cicatrices suelen ser unos débiles. Ante esto, Jin contesta que si él llega a perder con alguien así, entonces sería algo peor, un inútil. Se remanga la ropa y en un brazo lleno de cicatrices se abre la piel. Realiza la liberación de eclipse de sangre, crea sierras de entre sus brazos. Shiki se sorprende y le pregunta cómo lo hace tan fácil. El rubio responde que al contrario, pues más le extraña que Shiki no pueda hacerlo. Le avisa que si tiene miedo puede huir. Sin embargo, nuestro protagonista se niega a hacerlo, ya que si llegara a huir de este, su padre había muerto por una tontería. Jin le pregunta si acaso vino hasta este lugar para vengar solo a su padre. Shiki se lo confirma y pregunta si hay algún problema. El rubio se queda en silencio por unos segundos, pone una mirada asesina hacia Shiki y le dice que de ser así nunca se comprenderán. Shiki le resalta que tampoco tenía intenciones de hacerlo. Mordiéndose el dedo intenta recrear lo mismo que con Naito. Sin embargo, en esta ocasión no pasa nada. No comprende por qué no le sale, pero Jin solo se ríe de él. Supone que no tiene más sentido seguir adelante, así le pide que haga que su tiempo valga la pena. Shiki sigue sin entender por qué no le sale, pues se supone que debería aparecer si se lo pide, pero lo que más le molesta es el hecho de que ese rubio puede hacer algo que él no puede. Jin, viendo que no puede usar la magia de Oni, le pide que al menos le sirva para calentar antes de que mate a ese profesor. Shiki se prepara y menciona que de ser así, tendrá que averiguarlo a la fuerza, si puede hacerse fuerte o no, y ese será su primer paso. Corre a atacar a Jin y vemos como todo el bosque tiembla. Nuestra Shiki queda sorprendido viendo cómo su palo fue cortado y un árbol cae tras suyo. Mientras estos dos andaban peleando, Homare tranquilamente perdida caminaba por el bosque preguntando por Shiki y Jin. En eso escucha una explosión que la distrae, hasta que en un momento se tropieza. Ya en el suelo se deprime y se dice a sí misma que no debió haber venido a este lugar, pues no es un lugar para una mujer tan despreciable como ella. Se intenta motivar a sí misma recordando que Shiki le dijo que le ayudaría, pero también recuerda que así piensan las personas inútiles que siempre dependen de los demás. Con eso en la mente se levanta y con todo el valor del mundo piensa en ir hacia donde fue el ruido, sin percatarse que una de las pelotas estaba detrás suya. Los demás grupos escucharon el ruido y se preguntan qué habrá sido eso. El albino de
depresivo siente como su corazón va a estallar. Se pregunta si acaso terminará muriendo. Por su parte, Hikari siente que sucede algo divertido, así que quiere ir. Sin embargo, Yuji le recuerda que todavía no es su turno, por ende no pueden entrar. Ahora regresamos con Shiki. Él andaba esquivando los ataques de Jin, pero cuando intenta contraatacar, Jin evade sus golpes con facilidad y le mete un puñetazo en toda la cara. Shiki no puede creer que sea tan fuerte, no obstante no se piensa rendir, y mientras continúa lanzando golpes se pregunta por qué él puede manipular la sangre de esa manera. Encima que la sangre de él y la suya tienen formas muy distintas. Aquí se pregunta si habrá una razón, ya que incluso la de su profesor es diferente. Indaga un poco en su propia mente, pero esto ocasiona que se distraiga, y Jin aprovecha para posicionarse a su lado y le da un golpe. Shiki cae al suelo y vemos cómo comienza a llorar diciendo que es la primera vez que sabe lo frustrante que no es entender algo. Jin ya daba por terminada la pelea, así que pensaba en irse. Sin embargo, nuestro prota se levanta y le dice que espere. El rubio se harta, le lanza una de sus sierras, pero en ese momento apareció Homare alegre por encontrarlos. Shiki observa cómo la chica está por recibir el ataque. Todo el lugar explota, pero Shiki logra salvar a la pelirrosa. Se levanta para encarar a Jin por lo peligroso que fue eso, pero ahí a Homare le cae una gota de sangre. Al voltear a ver a Shiki, observa cómo se hizo una herida en el brazo, y mientras ambos chicos discutían, escuchan cómo Homare dice repetidamente la palabra lo siento, disculpándose así con Shiki por hacer que lo hirieran, pero nuestro peliazul la tranquiliza diciéndole que la culpa fue del otro idiota. Sin embargo, la mujer no deja de disculparse y dice que solo le queda morir para pedir perdón. Libera una gran cantidad de sangre Oni que crea una gran criatura monstruosa. Jin al ver tal cosa menciona que ellos los Oni tienen una mayor cantidad de sangre a los humanos, pero lo de esa mujer es demasiado. La chica les ruega que huyan o de lo contrario ella los matará. A su vez, Naito estaba viendo esto parado encima de un árbol, hasta que en un momento el director aparece y le pregunta si acaso hoy no será solo la presentación de la escuela, aunque supone que darles una tarea el primer día es típico de él. Naito le responde que es más provechoso entrenar que perder todo el día explicando. El director se alegra de que sea tan amable con ellos, pues sabe que lo dice todo por su propio bien. Él cuenta que cada año son asesinados muchos Oni, pero la mayoría son aún niños. Muchos de ellos son asesinados solo por tener ascendencia de Oni, mientras que otros son secuestrados vivos y convertidos en sujetos de investigación, y algunos sin saber ni entender nada un día simplemente los matan. Se pregunta cómo se sentirán esos pequeños al final de sus vidas. Agrega que le gustaría que exista un paraíso donde todos sean iguales, pero Naito responde que no es necesario uno, ya que si son fuertes, no morirán, así de sencillo. Aquí el director lo vuelve a llamar Naito el Gentil, así que como última cosa le pide hacerlos más fuertes. Dicho esto, se retira. Naito se queda viendo la pelea. Shiki levantándose resalta que eso fue demasiado peligroso. Se pregunta si ese rarito de la máscara se habrá muerto. Mientras tanto vemos a este plantarle frente al monstruo con sus sierras, pero la criatura gigante se defiende ante todos sus ataques. Shiki se dirige a Homare y le pregunta si acaso no puede detenerla. La mujer se disculpa y antes de caer al suelo, lamenta no poder hacer nada. Shiki se percata de que está perdiendo mucha sangre, así que intenta acercarse para resguardarla. Sin embargo, el monstruo la cubre con sus brazos. Él queda confundido. Se pregunta si acaso la está protegiendo. Jin de igual manera pregunta si su sangre tiene voluntad propia. En ese instante el monstruo dispara montones y montones de sangre por su boca, cubriendo así el lugar de un inmenso lago de sangre. La mujer, llamando hermanita al monstruo, le ruega que se detenga. Nuestro prota logra escuchar esto, pero la chica le sigue insistiendo que huyan ambos. Nuestro muchacho se niega y pregunta qué podrá hacer si huye, pues si continúa así, ella seguirá desangrándose y morirá. Le resalta que ver morir a alguien frente a sus ojos es demasiado deprimente, pero sobre todo ella parece estar sufriendo demasiado, así que no piensa dejarla sola. El monstruo nuevamente la cubre y da un poderoso grito. Este es lo suficientemente fuerte para que los demás grupos a lo lejos lo escuchen. Kuina se cuestiona lo que está pasando en ese lugar. Mientras tanto, Naito continúa observando todo desde una de las ramas de un árbol. Al ver a la criatura supone que es la liberación de eclipse de sangre de Byobugaura, así que se pregunta cómo resolverán los tres ese problema. Shiki no se rinde, hace lo mismo que aquella vez con Naito, pero su brazo no se transforma. Confundido se pregunta por qué no sale. Naito menciona que eso está claro, pues lo que hizo en aquella ocasión es una hazaña tan difícil que se logra una vez de cada 100, y en esa ocasión solo tuvo suerte. El monstruo intenta golpearlo, pero Shiki lo esquiva dando un salto. Sin embargo, el monstruo de sangre reacciona, agarra trozos de roca del suelo y se lo lanza a Shiki. Uno de estos logra darle. Shiki, sintiéndose un incompetente, se dice a sí mismo que nunca había perdido en una pelea, pero al final terminó perdiendo a su padre, y ahora no puede hacer nada. Debido a esta impotencia, comienza a llorar. Se pregunta si acaso es débil, pues de ser así, no sabía que serlo fuese tan patético y frustrante. Jin reaparece y le dice que si va a llorar lo haga en otro lado. Shiki le grita que esas no son lágrimas, sino sudor proveniente de sus ojos. Sí, alto mentiroso. Aquí el rubio lo ignora, y parándose frente al monstruo se abre los brazos, crea una motosierra en un brazo y en el otro una sierra circular. Sin embargo, siente un pequeño dolor, así que supone que todavía no se recuperó del daño anterior, pero sabe que si intenta huir, este podría ser su fin. Naito ve cómo ha creado objetos de formas diferentes al mismo tiempo, lo cual le parece interesante, ya que es una técnica muy avanzada, lo que le da a entender que tanto en habilidad como en experiencia destaca mucho más. Naito nos explica cómo funciona esto. Los Oni pueden cambiar libremente la forma e intensidad de la sangre. Lo que uno imagina es enviado desde el cerebro, se transmite a los nervios y a los vasos sanguíneos tomando
forma, y debido a que se emite desde el cerebro, en algunos se reflejan traumas, en otros gustos y preferencias, pero en otros experiencias. Según se dice que a través de lo que crean se puede vislumbrar la vida de esa persona. De esta manera crear armas únicas con su propia sangre, en algún punto comenzó a llamarse liberación de eclipse de sangre. Jin corre al ataque, se abalanza contra el monstruo, cuando este intenta darle un golpe el rubio lo esquiva, sube por su brazo a la par que se lo corta, y cuando llega hasta la cabeza dando un salto intenta cortarle el cuello. Sin embargo la criatura se protege, e intenta encestarle un golpe, aunque gracias a la agilidad de Jin este logra esquivarlo. Shiki por su parte sigue probando alguna manera para activar su sangre de Oni. Viendo a Jin se pregunta cómo él sí puede, ahí se da cuenta de algo, y es que el rubio desde hace un rato solo ha estado sacando cosas para cortar. Y por otra parte el monstruo es la hermana de Byobugaura. Aquí recuerda su habitación y su arsenal de armas, así también la ocasión en la que combatió con el profesor, pues lo que sacó fue un arma. Con todo esto él lo entendió por fin. Por su lado el monstruo sigue atacando a Jin, en una de esas lo ve desprotegido. El rubio supone que escupirá nuevamente sangre, sin embargo este da un grito que destruye los oídos. Naito viendo que está herido pensaba en intervenir, sin embargo aquí hace la aparición nuestro protagonista, quien le pide al rubio que deje de llorar. Este voltea notando así un arma hecha de sangre. Naito, que también veía esto, se sorprende de que por fin el chico lo haya entendido. Shiki afirma que esto solo significa el comienzo de su historia, aunque sigue sin poder creer lo genial que se siente, tal y como si fuera de su propio cuerpo. El monstruo le lanza un golpe, pero ambos lo esquivan. Entonces Shiki llama su atención, y más motivado que nunca dispara su lanzagranadas, logrando así destruir el cuerpo del monstruo. Jin y Naito quedan desconcertados ante tal poder, pero el peleazul con una sonrisa ve como el cuerpo hecho pedazos del monstruo cae, y les pregunta qué tal les pareció. Pero bueno, ahora con el peligro resuelto, Homare, que se sostenía con sus últimas fuerzas, se desploma, mientras que Jin, aún sorprendido por el poder de ese ataque, se da cuenta que fue tan poderoso que incluso alteró el clima. Shiki intenta acercarse a Homare para ver si está bien, pero en eso de la nada se cae, pues su cuerpo ya no le responde. Naito acercándose le explica que el motivo de su debilidad es que usó mucha sangre, provocándole anemia. Shiki con todas sus fuerzas se levanta, e intentando aparentar estar bien, le dice todo mareado que estuvo fácil, pero nuevamente se cae. Aquí Naito le menciona que usar mucha sangre es letal, y a él aún le falta mucho por aprender, para poder controlar el poder de Oni eficazmente. Aún así, por dentro admite que Shiki tiene mucho poder. Shiki apenas hablando pide que primero atienda a Homare, pues ella también usó demasiada sangre. Naito le menciona que está claro que lo hará, pero Naito en su mente piensa que aún Shiki estando al borde de la muerte, sigue pensando en los demás, lo cual le parece muy bien, cuando de pronto desde atrás es atacado por Jin. Naito con unos reflejos afilados detiene el ataque con su paraguas, sorprendiendo a Jin. Naito intenta contraatacar, pero Jin con su agilidad lo esquiva, y ya a una distancia segura le dice que no debería preocuparse por esos dos, afirmando que son una pérdida de tiempo. Aquí Naito le menciona que si no los atiende podrían morir, pero Jin, como es un cacas y desinteresado, se prepara para el combate, sin importarle para nada a sus compañeros. Naito, al ver esta actitud, le dice que es imparcial con sus estudiantes, pero no soporta personas como él. Jin responde que no le importa caerle bien, y pregunta si era verdad lo que dijo antes, eso de que si lo mata se podría graduarse y unirse a la unidad que quiera. Naito reafirma esto, y además asegura que no usará su sangre en este combate, pues no lo ve necesario en contra de él. Jin al oír esto se molesta, y se lanza inmediatamente al ataque, dando golpe tras golpe, pero Naito los repele todos, afirmando que sus cuchillas no podrán cortarlo, debido a que ese no es un paraguas cualquiera. Así activa un interruptor en el paraguas, libera una especie de humo, cegando completamente a Jin. Él en medio de todo este humo recibe 2 disparos en el brazo, viendo que no está en una posición segura, corre detrás de un árbol para cubrirse. Naito, que también andaba detrás de unos arbustos, anda disparando con el paraguas, mientras le menciona que debido a que Jin es alguien que pelea cuerpo a cuerpo, él mantendrá la distancia, y usando balas de goma disparará a su brazo debido a que se lastimó en la anterior pelea, asegurándole que piensa usar todos sus puntos débiles. A esto Jin no le toma importancia, pues puede utilizar distintos estilos de pelea. Con eso en mente se prepara y sale corriendo mientras esquiva los disparos. Con un contraataque usa la técnica eclipse de sangre, lanzando unas cuchillas de sangre directamente hacia Naito. Él retrocede para esquivarlo. Mientras tanto piensa que al parecer Jin ya está preparado para lidiar con enemigos a distancia, pero en eso Jin sigue lanzándole cuchillas por todas direcciones, y cuando parece que una ya le va a dar, Naito da un salto de fe para esquivar, pero mientras está en el aire Jin aparece por detrás. Aquí Naito sin dudar saca del paraguas una bomba y se lo lanza sin miedo, deteniendo así fácilmente el ataque. Ya en el suelo Jin se sorprende, pues la bomba generó una cortina de humo, por lo que se pregunta cuántos trucos tendrá ese paraguas. Sí, al rubio ya le interesa comprar esa arma, pero dejando eso de lado, él piensa que tal vez Naito lo atacará a distancia otra vez. Rápido se pone en guardia, pero lamentablemente se equivoca. Naito aparece a toda velocidad, dándole un puñetazo por la espalda, sí, tanto que le rompió cada una de sus vértebras, lanzándole así unos cuantos metros de distancia. Naito, con aura de educador, le menciona que no debió suponer que volvería a atacar a distancia. Además, en su posición, queda expuesto al proteger su brazo. Así agrega que si de verdad pensaba ganarle en ese estado, no debe subestimar a su oponente, y usando la parte superior de su paraguas lo inmoviliza. Aquí Naito menciona que si esto hubiera sido un combate real, él ya estaría muerto, pero Jin, obstinado, no quiere rendirse. Naito, frustrado, le menciona que
es muy necio y terco, preguntando si tanto así quiere ver a su padre, lo cual deja a Jin sorprendido. Jin pregunta cómo sabe eso, y Naito le afirma que sabe muchas cosas de él, pues investigaron a todos los alumnos. Además le revela que sabe que su padre es un Momotaro, sorprendiendo también a Shiki. Jin responde que eso ahora no importa, y confirma que efectivamente su padre es un Momotaro. Ahora se nos muestra un recuerdo de Jin, donde su padre está al lado de dos cuerpos desvividos. Se nos revela que su padre fue quien mató a toda su familia, y también fue el causante de todas las cicatrices en el cuerpo de Jin. Por ende, su odio no ha disminuido por ni un segundo, y con la determinación de sobrevivir incluso comía de la basura, con la única meta de matar a su propio padre, y mientras pueda cumplirlo no le importa morir. Dicho eso, se levanta, liberándose así del paraguas que lo tenía oprimido, pero en su momento más fachero, Naito lo tapa la cabeza y lo estampa contra el suelo, mencionándole que el único que puede emitir aura y ser fachero aquí es él. Además que como estudiante y joven aún no entiende nada. Para Naito uno no debe morir por sus metas, sino que debe vivir por ellas. Agrega que si no es capaz de entender algo tan simple, nunca tendrá un futuro. Poco después vemos a Naito haciendo una llamada, pidiendo un médico para Homare. Y bueno, Jin está amarrado en un árbol. Naito mirando a Shiki le menciona que ahora solo queda él, aclarándole que le quedan solo 5 minutos para terminar la prueba. Asimismo le revela que de camino se encontró una de las pelotas. Aquí Shiki, modo serio, le dice que eso no es justo, pues como profesor no debería poder quedarse con ninguna pelota. Naito ignora esto y le da solo dos opciones. Una, buscar la otra pelota y así llegar a la meta. O dos, arrebatarle la que tiene y así también lograr cumplir con esa tarea. Shiki, sabiendo que no podrá contra su maestro, sale corriendo y Naito va tras él. Jin, viendo que Naito se fue, intenta moverse, pero nota que no podrá liberarse, cuando de pronto escucha unos ruidos en el arbusto. Saliendo de todo esto, Shiki, él se le acerca y le propone cooperar juntos, pues tal vez los dos tengan alguna oportunidad de derrotar al profesor. Pero Jin, todo antipático, se niega de inmediato. Shiki, intentando persuadirlo, afirma estar dispuesta a todo para cumplir su objetivo, incluso hacer equipo con Jin. Aquí le pregunta si su orgullo vale más que cumplir su meta, pero Jin responde que eso no es de su incumbencia. Shiki, para convencerlo, le dice que su padre también era un Momotaro, sorprendiendo así a Jin. Shiki continúa diciendo que tal vez solo sea una coincidencia, pero al menos tienen algo en común, y con eso basta. Pero aún así Jin se niega. Por otro lado, en lo profundo del bosque, Naito sigue buscando a Shiki, cuando de pronto lo nota. Shiki, corriendo, maldice a Jin por ser tan insufrible, cuando de pronto es interceptado por Naito. Este le menciona que si acaso irá a la escuela sabiendo que no aprobará sin la pelota, pero Shiki dentro de sí anda molesto, puesto que Jin se atrevió a usarlo como cebo en una trampa. Y recordando lo que pasó, se nos cuenta que Jin se negó a ayudarlo, debido a que quien lo ayudará será Shiki a él. Entonces desde lo alto de un árbol Jin salta, intentando tomar por sorpresa a Naito, pero este lo evade fácilmente. Naito piensa que por más que se hayan aliado no podrán hacer nada, pues ya agotaron su sangre. Aquí nota que Jin tiene la cuerda que usó antes. De inmediato logran atrapar a Naito. Shiki toma la cuerda y ambos tiran de ella con todas sus fuerzas. Sin embargo, Naito no pierde la calma, pues sabe que si no estuvieran cansados tal vez hubiera funcionado. Cuando de pronto una cuchilla de sangre se acerca, Naito, esquivándolo, pierde el equilibrio. Notando esto, Shiki corre para tomar la pelota, pero cuando ya está por obtenerla, falla y esta sale volando, rotando cerca de Jin. Aquí Naito piensa en el tiempo restante, pues para finalizar la prueba solo quedan 3 minutos. Estima que si Jin corre a toda velocidad tal vez llega a tiempo, pero cuando eso pase seguro Shiki peleará por ella, y en ese instante se las quitará. Pero contra todo pronóstico, Shiki se alegra y le pide a Jin que tome la pelota y salga corriendo, sorprendiendo así a los dos. Jin no pierde el tiempo, corre a toda velocidad y viendo esto Shiki se burla del profesor. Naito, incrédulo de lo que ve, le cuestiona a Shiki, le pregunta si acaso sabe que al llegar a la escuela Jin ganará, y tanto Homare como él serán expulsados. Al oír esto Shiki queda deprimido, pues nuestro peliazul cabizbajo se había olvidado de ese pequeño detalle, y todo por estar feliz al haberle quitado la pelota al maestro. Pero bueno, mientras Shiki se seguía lamentando, Naito solo piensa que su estupidez superó todos sus cálculos, pero viéndolo desde otro punto de vista, se alegra de Shiki, pues no es una persona egoísta. En tanto que Jin seguía corriendo, comenta que este paso logrará llegar justo a tiempo, pero recuerda todo lo que pasó con Shiki. Con frustración se da la vuelta y regresa. Tras ver esto, Shiki queda sorprendido. Le pregunta a Jin la razón de regresar, o si acaso no conoce dónde queda la escuela. Jin aclara la situación, le responde que no quiere deberle algo, y menos 2 veces. Ahora, aunque sabe que posiblemente lo expulsen, le exclama que logrará alcanzar sus objetivos él solo, y ya más cerca le menciona que tome la pelota y llega a la meta. Shiki queda atónito, pues no pensaba que Jin sería capaz de hacer algo así por otra persona. De pronto una criatura se interpone en su camino. Jin se detiene, acercándose a Shiki pregunta qué es esa cosa. Naito les explica que eso es un tapir de comunicación rápida, llamado Mukun, el cual puede transmitir información rápida y sin rastros. Mientras tanto que en su mente piensa que si el Mukun está aquí, es debido a alguna emergencia. Rápido activa el aparato, escucha una voz desesperada pidiendo ayuda, pues otros Onis están siendo atacados por los Momotaro. Por otra parte, los demás participantes están esperando, mientras se pregunta quién será el descalificado. En eso, desde el bosque notan que Shiki, Jin y Naito salen corriendo a toda prisa. Yuji pregunta por Homare. Naito responde que ella fue trasladada a la enfermería por pérdida de sangre y no podrá moverse por unos días. Asimismo, les informa también que cancelará el entrenamiento, explicando que llegó una llamada de
emergencia de la agencia ONI de Kioto, así que saldrán de inmediato. Después de eso los vemos en un barco. Todo el grupo está en lo suyo. Shiki está intentando desaparecer sus cuernos. Después de unos intentos lo logra. Orgulloso presume de su logro con Hikari, pero este molesto le dice que se calle, pues todos ya pueden hacerlo excepto él. Shiki enojado le dice que lo golpeará, e Hikari lo provoca aún más, llamándolo basura. Pero sin tomar importancia de lo que sucede al fondo, Naito anda haciendo sus planchas con un solo dedo. De pronto el peliverde le pregunta si acaso es correcto que la agencia los envíe a pelear contra los Momotaro siendo unos estudiantes. Naito responde que no había opción, pues todo el personal salió a entrenar con otros alumnos, y aunque ellos lo acompañen no pisarán el campo de batalla, ya que solo harán tareas básicas, sorprendiendo con esto a Jin. Shiki decepcionado pregunta si acaso no pelearán, pero otro compañero se queja de que cancelaran el entrenamiento para atrapar demonios por tareas básicas, pero Shiki en su modo burlón le responde que gracias a eso él no será expulsado, fastidiándolo así aún más. Yuji agrega que también vale la pena aprender de lo más básico, pero aquí solo recibe un insulto, pues Hikari lo llama Cuatro Ojos. Yuji se quita los lentes, avisándole ahora que ya no puede llamarlo Cuatro Ojos, pero Hikari molesto sigue con la discusión. En tanto Shiki de nuevo mirando a Naito le pregunta si acaso de verdad no los dejarán pelear. Naito se lo repite de nuevo, mencionándole que no planea aumentar las cifras de muertos. Con este dato deja a Shiki serio y pensativo. Kuina la rubia pregunta al maestro la razón de llevar uniforme. Naito le comenta que es para no llamar la atención. Además le pide que se comporte como una señorita y estudiante normal, pues está sentada como toda una delincuente. La rubia ofendida pregunta qué intenta decir, pero Naito le menciona que solo espera que no la arreste la policía. Aquí Kuina con actitud tsundere piensa que Naito se preocupa por ella, y le dice que se calme, que no piense que eso la puso feliz. Sí, a esa minita le gustan los mayores. Mientras tanto, Rokuro le pregunta a Naito específicamente sobre lo que harán ellos, pues le mencionó que harán tareas básicas, y cuando está entre mucha gente se siente mal, pensando que se va a morir. Naito le explica que simplemente está mareado por el barco. Además explica que la agencia ONI tiene varias bases, distribuidas en las ciudades a lo largo del país, y principalmente tienen dos misiones, dividiéndose en la unidad de batalla, los cuales son los que defienden cuando los Momotaro atacan, y por otra parte está la unidad de soporte, que atiende y ayuda a los Oni que viven entre los humanos. Agrega también que estos últimos protegen a los Oni sin familia, ayudándoles en su vida diaria, dándoles apoyo psicológico, y también en ocasiones apoyan a la unidad de combate. Pero ahora en cuanto a su trabajo de ellos de hoy, ayudarán a la unidad de soporte. Aquí Shiki está decepcionado por no entrar en combate para hacerse más fuerte, pues pensaba que tal vez se encontrase con el hombre que mató a su padre. Entonces Naito interrumpe sus pensamientos, diciéndole que el Momotaro que quiere encontrar no se encuentra en Kioto, sorprendiendo así a nuestro niño, pues al parecer le leyó la mente. Naito agrega también que tanto la agencia como los Momotaro tienen su propio territorio. Escuchando esto, Yuji pregunta a Naito sobre qué tipo de Momotaro son los que están en Kioto, a lo que el maestro solo responde que son personas muy peligrosas. Luego de un largo viaje llegan a la base de los Oni. Naito les menciona que entrarán al subsuelo del templo Iriuradera, pero de repente se paran frente al restaurante Mizumoto. Allí los recibe una viejita. Ella menciona que los estaba esperando, los guía hacia el interior, abre una puerta secreta y les da la bienvenida. Cambiamos escena. En un estacionamiento los otros escuadrones de Oni intentan comunicarse con el tercer escuadrón. Sin embargo, todos acaban de ser eliminados por dos Momotaro. Este rubio es Tsubakiri, comandante de la agencia Momotaro en Kioto, y por otro lado está la rubia Yomogi, la subcomandante de la agencia en Kioto. Esta última le reclama a Tsubakiri por sobrepasarse, pues ahora limpiar esa masacre será todo un lío. Pero el comandante le pregunta si acaso ella no siente coraje de que los asquerosos gusanos vengan en manadas haciéndose los importantes. Añade también que sería genial que pudiesen atrapar a una Oni hembra, ya que ellas son más resistentes al dolor, y por lo mismo duran más, pues la que tenía en su investigación murió hace poco. Aquí Yomogi le deja en claro que le repugna y odia sus investigaciones. Es más, también le da asco esa cosa que tiene detrás suyo. El tipo le pide que no le diga así a su pequeñín llamado Ugly, el cual es una mezcla entre perro, mono y faisán, y también el fruto de sus experimentos e investigaciones. Además, le resalta que ese pequeño solo come Onis, y es una leal arma biológica anti-Onis. Yomogi le menciona que sabe perfectamente que es un fanático de investigar y experimentar, pero le recuerda que su trabajo es encontrar Onis, eliminarlos y proteger a los ciudadanos desde las sombras. Con desganas, el comandante dice que ojalá los subordinados se encargaran de los Onis débiles. Yomogi no entiende su comportamiento, así que le pregunta la razón por la que se unió a la agencia Momotaro. Tsubakiri le explica que no puede contener su curiosidad investigadora, ya que la sangre de los Oni despierta su instinto de investigador, pues esa capacidad de regeneración, las armas creadas de sangre y su transformación debido al frenesí, todo eso le parece genial para él. Yomogi le recalca que ellos solo se encargan de matar a los Onis peligrosos y eliminarlos antes de que se descontrolen y lastimen a la gente. Aparte, le recuerda que él solo puede investigar gracias a que está en la agencia, por ello le sugiere que contribuya más. Aquí Tsubakiri argumenta que si investigan la sangre de Oni y la logran controlar, sería un gran arma. Es más, podrían hacer medicinas con su sangre regenerativa, algo con lo que podrían lucrar. Aunque bueno, a él no le interesa para nada el dinero. Aquí Yomogi le recuerda que ellos también tienen un poder similar, pero Tsubakiri contraargumenta, diciéndole que es mucho mejor experimentar con gusanos que pueden
pueden eliminar a voluntad, pero sin que ellos se den cuenta, todo esto estaba siendo escuchado por un pequeño Oni, escondido detrás de una pared. El niño, al escuchar que ya se iban, siente un poco de alivio. No obstante, Tsubakiri aparece a su lado y menciona que le hace falta a algunos niños. Yomogi decide dejarlo inconsciente para llevárselo. Ella lo golpea con el fin de noquearlo, pero por accidente un poco de la sangre del niño cae en la ropa de Tsubakiri. Esto preocupa a la mujer. Entonces vemos como el rubio se acerca al pequeño y lo comienza a golpear. Y mientras lo patea, menciona que él usa batas desechables cuando investiga. Y aunque le interese la sangre de Oni, después de todo es sangre sucia. Se acerca al niño y le señala que su ropa se ensució. Así le pregunta si sus padres están entre los muertos. Atrae los cuerpos y parte de todos los Oni. Siendo así, le vuelve a preguntar si los gusanos de sus padres están entre ellos. El niño Oni, debido al terror que siente, no dice nada. Esto aburre a Tsubakiri, así que usando su poder cubre al niño con los cuerpos de los demás Oni y lo aplasta hasta matarlo. Aquí Yomogi nos explica que los Momotaro luchan liberando unas bacterias negras de su cuerpo. Algunos crean armas, otros lanzan bacterias, pero el más espeluznante es el método de Tsubakiri, el cual se basa en inyectar bacterias y manipular los cadáveres con ellas. Terminado con el pequeño, Tsubakiri le ordena a Ugly comerse esa albóndiga de Oni y a Yomogi le pide que vuelvan al trabajo. Ahora regresamos con la clase de nuestros estudiantes Onis. Ellos andan caminando por los túneles debajo del templo y Yuradera. Al llegar a una puerta, Naito les da la bienvenida a la sede de Kyoto de la agencia Oni. Todos quedan aún más sorprendidos al ver que había una mansión así debajo del templo. En eso aparece un tipo bastante agotado, quien ni bien ve a Kuina, se arregla pues le parece hermosa y así la empieza a coquetear. Este con alta seguridad le pide su número, pero la rubia se niega. Aquí Shiki pregunta quién es ese tipo tan superficial. Entonces Naito lo presenta como Kyoya Oirasanka, el comandante general de la unidad de soporte en la sede de Kyoto. Kyoya con toda la confianza abraza a Naito y les cuenta a los chicos que ambos se graduaron de la academia Rasetsu. Aquí Naito interrumpe la charla y les avisa que él se irá a la línea de batalla. Shige y Ikari le piden que los lleve con él, ya que no quieren quedarse con un tipo bien raro. Naito no les hace caso y al abrir la puerta le dice a Kyoya que es libre de hacer con ellos lo que quiera. En ese instante una enfermera llama a Kyoya, pero al ver a los chicos les ordena cambiarse de ropa al instante. Al entrar a una sala todos ven varios Oni muy mal heridos. La enfermera les explica que la mayoría de ellos fueron heridos en las guerras actuales. Al pasar por un lado ven a uno sin brazos ni piernas. Una enfermera le informa a Kyoya que ese Oni presenta lesiones extremas en los pulmones y se estima que le quedan como 3 minutos de vida. Kyoya lo tranquiliza y le promete que no lo dejará morir. Aquí Shiki lo encana por prometer algo imposible. Kyoya sonríe y les menciona que aunque no lo parezca, él es alguien bastante importante, pues su cargo actual no se elige al azar, teniendo ahora también listo todo el equipo necesario. Cambiamos de panel, vemos a Tsubakiri y Yomogi junto al fiel Ugly a acabar con un grupo de Oni. Los demás Oni que lo rodean quedan aterrados al ver lo fuertes que son, ya que derrotaron al comandante y subcomandante con facilidad. Pero en eso llega Naito, quien usando diluvio del renacimiento ataca a los Momotaro. Todos los Oni celebran al ver que llegó el gran Naito. Sin embargo, el ataque no le hizo nada a Tsubakiri, pues él se cubrió con el cuerpo de los Oni muertos. Ahora con una actitud sobrante le pregunta a Naito qué está haciendo en Kyoto. Naito no responde nada, así que Tsubakiri le reprocha por ser tan cruel al atacar así de repente, aunque reconoce que al menos los cadáveres de sus compañeros le sirvieron de escudo. Naito no puede evitar sentir repudio ante ese comportamiento, pero de repente Tsubakiri le pregunta a Naito si sabía que hay un lugar donde los Oni de Kyoto se reúnen a escondidas. Naito evidentemente contesta que no lo sabe. Tsubakiri decide creerle, pero le menciona que justo hoy le dio ganas de hacer turismo por esos lugares tan llamativos, como por ejemplo el templo de Yuradera. Naito entiende perfectamente que no puede tomarse a la ligera la intuición de ese tipo. Transformando su sangre en un arma, le dice a Tsubakiri que hay un lugar turístico perfecto para él, y ese es el mismísimo infierno. Sí, tremenda respuesta. Ahora pasamos con Kyoya. Él le pregunta al herido que prefiere regenerar, si los brazos o las piernas. Le detalla que para los brazos cierra la boca una vez, y si son las piernas cierra la boca 2 veces. El Oni, aunque muy mal herido, con esfuerzo cierra la boca una vez, y menciona que su bebé nacerá pronto, así que quiere abrazarlo. Al oírlo, Kyoya le promete que hará que pueda abrazarlo con todas sus fuerzas, pero le advierte que esa transfusión de sangre le va a doler muchísimo, así que deberá aguantarlo. Haciéndose un corte en el brazo, menciona a los estudiantes que su sangre no es apta para luchar. No obstante, es muy útil para multiplicar la capacidad de regeneración de los Oni. Así vemos al herido ingerir montones y montones de sangre. Repentinamente empieza a retorcerse del dolor. La enfermera les ordena a los chicos que lo sostengan. Shiki nota cómo las transfusiones bajan a toda velocidad. Ante esto, la enfermera le ordena al resto que traiga más sangre de la habitación de al lado. Así, mientras Kyoya vierte su sangre en el herido, los otros traen más sangre. En eso, Shiki y los demás notan cómo los brazos de Oni empiezan a regenerarse. Shiki se espanta, retrocede y pregunta qué le pasa. Kyoya explica que las células han comenzado a regenerarse, así que de un momento a otro, los brazos se regeneran por completo y también los pulmones se recuperan. Todos quedan asombrados al ver esto. Aquí Shiki se le acerca a Kyoya y le
pregunta si podría curar sus piernas también tras un tiempo. Aquí Kyoya le responde que si es una pequeña cantidad puede curarlo muchas veces, pero si lo hace de una vez y en gran cantidad se crean anticuerpos, y en ese caso ya no podrá regenerar las piernas. Además, si llegara a tomar más sangre, su cuerpo ya no podría resistirlo. Kyoya se acerca al paciente y le comenta que por lo visto lo sacarán de la unidad de combate, así que a partir de ahora lucharán juntos en la unidad de soporte. Agrega que también le harán una prótesis de pierna de mejor calidad con la que pueda correr con su hijo, pero por ahora se deberá esforzar en la rehabilitación. El señor comienza a llorar y le agradece por todo lo que hizo. Kyoya se levanta y mirando a los chicos, les dice que este es el resultado de la guerra entre los Oni y Momotaro, por lo que es muy probable que ese miembro del equipo puedan ser ellos en un futuro. Les comenta que entiende completamente el deseo de ir al frente, pues de seguro cada uno tiene sus razones, pero en el campo de batalla no se limita al frente. Por eso mismo les sugiere recordar algo, y es que ellos pueden luchar porque alguien protege su espalda, pues el estar detrás de quienes combaten en primera línea y ayudar a los Oni heridos con empeño es el trabajo en la unidad de soporte. Aquí Ikari lo halaga diciendo que es alguien increíble, y aunque antes lo odiaba por parecer superficial, ahora descubrió que es un verdadero hombre. Kyoya se alegra al ver que mejoró su reputación ante los chicos, entonces Shiki también se ofrece a hacer cualquier cosa que le ordene. Al ver esta actitud, Kyoya le menciona que tiene una cosa diferente para él, lo lleva al pasillo y le pide cuidar de Mei, una niña que llegó ayer tras ser atacada por un Momotaro, y por lo visto hasta ahora no ha encontrado a sus padres. Nuestro joven acepta encargarse, así se acerca a la pequeña y se sienta a su lado. Intenta iniciar una conversación presentándose, pero al ver que está siendo ignorado, piensa en otra cosa. Aquí le pregunta si le gustaría ir al templo Iriradera. La pequeña le pregunta qué es eso. Esto sorprende a Shiki, quien no puede creer que no lo conozca, ya que está en los libros de texto. Mei responde que ella no fue a la escuela. Esto sorprende aún más a nuestro joven, quien se pregunta si acaso es una niña problemática. En eso escuchan llegar a más miembros de la unidad de soporte, cargando con los cadáveres de sus compañeros. Al acercarse, la pequeña Mei ve entre los cadáveres a sus padres. Rápidamente corre hacia ellos y entre lágrimas no deja de abrazarlos. Al ver a la niña llorando, Kyoya se dice a sí mismo que aunque lleve mucho tiempo trabajando aquí, no se puede acostumbrar a estas situaciones. Pero bueno, regresamos con Naito. Él prepara su lanza de sangre para atacar. Tsubakiri solo se ríe y le pregunta si ya les llegó el regalo que les envió, o mejor dicho, ya lo transportaron. Naito, sin entender lo que quiere decir, le pregunta a qué se refiere. Tsubakiri le explica que dejó los cuervos de Oni que contenían sus bacterias por todas partes para que fueran fáciles de encontrar, y como podrían ser un problema si esos cadáveres se quedaran tirados, ellos los Oni siempre los recogen, lo que significa que estos transportaron los cadáveres que él puede controlar cuando quiera. Aquí se pregunta si ya los habrán llevado a su base, y como él no pierde el tiempo, lo comprueba en ese instante, y sí, solo retorciendo sus dedos. Ahora regresamos en la sede de los Oni en Kioto. La pequeña Mei continúa llorando frente a los cuerpos de sus padres. En eso, al igual que Tsubakiri, la mano de su padre comienza a retorcerse. Este se levanta, algo que alegra a la pequeña. Se acerca para ver y abrazar a su padre. Sin embargo, ese tenía los ojos completamente negros. Shiki y Kyoya voltean al ver qué pasa. Al notar que este se levantó, nuestro prota se acerca y queda aterrado al ver que está ahorcando a su propia hija. Kyoya rápidamente reconoce ese poder, pues se trata de Tsubakiri. Le ordena a Shiki que se encargue de tapar los ojos de Mei. Nuestro joven hace caso de inmediato. Entonces Kyoya, disculpándose con Mei, saca 2 bisturí y se los clava en la cabeza al padre. Le explica a Shiki que la única forma de detenerlo era destruir el cerebro. Además que también era la única forma de dejar intacta la cara. Shiki, viendo lo que tuvieron que hacer, maldice a ese tal Tsubakiri, pero Kyoya, como todo un capo, intuye que ese no es el único. Entonces de repente los demás cadáveres de los miembros comienzan a retorcerse. En eso, de la nada, la madre de Mei comienza a ahorcar a Shiki. La pequeña, no entendiendo nada de lo que pasa, le suplica a su madre que lo suelte. Kyoya estaba por detenerla, sin embargo los cadáveres de los Oni lo retienen. Ante la falta de aire, Shiki va perdiendo la conciencia, en tanto que el personal de apoyo se encuentra transportando los cadáveres de los miembros. Pero de pronto uno de los muertos se levanta e intenta atacar a uno de ellos. No es el único, pues en todo el pasillo el personal de apoyo anda forcejeando con los cadáveres. Una estampida de muertos vivientes destruye las salas médicas. Los pacientes y médicos logran defenderse. Por ende, viendo esta escena, Kyoya se pregunta si acaso Tsubakiri está controlando a todos estos cadáveres. Mientras tanto, la pequeña Mei continúa rogándole a su madre que suelte a Shiki. Aquí Kyoya le pide a Shiki que aguante, pero cuando estaba por ir a ayudarlo de nuevo, un montón de Oni cadáveres se abalanzan hacia él. Shiki, viendo que no tiene otra opción, saca una pistola. Recuerda cómo Naito se la dio, debido a que no podía manipular bien su sangre, pero eso sí, le advirtió una cosa, y es que solo la usaría cuando fuese necesario, ya que esta lleva balas con su propia sangre, y son mucho más poderosas que las normales. De regreso al presente, Shiki abraza a Mei, y disculpándose le pide que cierre los ojos. Levanta su pistola, apunta a la madre de Mei y aprieta el gatillo. Estando ahora a salvo, ve como Kyoya está en aprietos, así que acaba con los Oni y ayuda a levantarse a Kyoya. Entonces, viendo toda la situación de la base, Kyoya le pide a Shiki que se encargue del salón principal, mientras llevan a los pacientes a una habitación más segura. Así vemos como en el otro cuarto los pacientes están siendo rodeados,
pero Ikari y los demás intentan detener el ataque. Todos se preguntan qué sucede y por qué estos se siguen levantando pese a los golpes. En eso llega Shiki, quien les avisa que la única forma de detener el cadáver es dispararle en la cabeza. Siendo así, Jin se quita el guante y usa su liberación de eclipse de sangre, creando una sierra con la que acaba con varios cadáveres. Los demás, viendo que fue muy eficaz, deciden hacer lo mismo. Mientras tanto, Kyoya ordena al personal de apoyo que evacúen a los pacientes a otra habitación. Shiki por su parte continúa acabando con los cadáveres, pero en su mente siente disgusto, pues para él matar otra vez a un cadáver es demasiado repugnante. Yuji y Rokuro se llevan a los pacientes heridos hacia la otra habitación. De pronto vemos como uno de los cadáveres los intenta perseguir, pero Ikari interviene y haciéndole tremendo movimiento de lucha libre lo deja inconsciente. Shiki sigue acabando con los cadáveres, pero en su mente no deja de pensar en cómo todos esos Oni de seguro tuvieron a alguien importante o lo fueron para una persona. Esto lo deja intranquilo, pero Kyoya sigue adelante evacuando a todos los heridos, mientras que Shiki se encuentra en un dilema interno, recordando cómo tuvo que acabar con los padres de la pequeña Mei. Sintiendo una inmensa rabia mezclada de impotencia, se pregunta si acaso sus enemigos no deberían ser los Momotaro. Así cambiamos de panel. Naito se lanza a atacar a Tsubakiri, pero cuando está por darle, el rubio basura se protege con los cuerpos de los Oni muertos. Se burla comparándolo con una brocheta. De repente Naito nota como aquella cosa monstruosa aparece a su costado y está por atacarlo. De inmediato lo esquiva y el monstruo con el golpe atraviesa los cuerpos de los cadáveres. Naito, viendo los cuerpos de sus compañeros sin vida, no puede evitar sentir pena. Tsubakiri le pregunta qué le pasa, pues debería estar más alegre, ya que ahora hay menos gusanos. Naito, viéndolo fijamente, le resalta que debe haber un límite hasta para el más despreciable, pero esto no le causa más que gracia a Tsubakiri, pues le parece irónico que lo diga alguien que es peor que un monstruo. Los demás miembros de la agencia Oni le piden a Naito que los dejen ayudarlo, pero él los rechaza y le sugiere mejor que regresen a la base. Aquí Tsubakiri los interrumpe, mencionando que no se los permitirá. Da una orden rápida a Yomogi y ella, usando sus poderes, crea una prisión, lo que deja encerrados tanto a Naito como a los demás. Naito pregunta qué planean hacer y Tsubakiri le menciona que mientras están encerrados, ellos atacarán su base. Agrega también que no podrán escapar de esa caja sin el permiso de Yomogi. Asimismo le pide que no se asegure con que él no puede descubrir su base. Naito queda en silencio, pero entonces Tsubakiri revela que colocó rastreadores en los cadáveres y ahora puede ver exactamente dónde se están reuniendo todos, y al descubrirlo menciona el subsuelo del templo Iryuda, detalle que pone tenso a Naito, pues sus amigos ahora corren peligro. Tsubakiri, burlándose, le dice que irá al templo y si aún sigue con vida también puede venir. Mientras se marcha, Tsubakiri da la orden a Yomogi. Ella, comprendiendo, empieza autorizando la entrada a la caja a Ugly. Este monstruo todo feo obedeciendo entra, cosa que pone en guardia a todos. Tsubakiri, al marcharse, le dice que ese Ugly es un modelo de producción en serie, así que pueden destruirlo. Entonces de la nada él activa algo que hace que Ugly empiece a expandirse. Naito, viendo esto, da la orden de cubrirse, pues no pueden evitar que explote, e instante después una enorme explosión destruye todo a su alrededor. A cierta distancia, Tsubakiri, al notar la explosión, se da la vuelta para ver y menciona que le faltó belleza a esa explosión. Yomogi pregunta si no comprobarán el resultado, pero Tsubakiri responde que no será necesario, pues de hacerlo se ensuciarían la ropa, en tanto que en el lugar de la explosión solo está Naito herido e inconsciente. Por otro lado, Shiki está terminando de eliminar a los cadáveres. Kyoya le comenta que los pacientes fueron trasladados a otra sala y fue de gran ayuda que los chicos estuvieran ahí para apoyar. En ese momento ambos se dan cuenta que Mei está sin expresiones viendo los cadáveres y de inmediato se acercan a consolarla. Kyoya le pide perdón por haberla hecho pasar tanto miedo. Shiki, afligido, también le pide perdón por lo que hizo a su madre, mientras tiene un recuerdo de cuando tuvo que dispararle. Sin embargo, Mei le menciona que todo está bien, lo que deja a nuestra Shiki sorprendido. Mei les comenta que nunca ha ido a la escuela y siempre ha vivido escondida y huyendo. Ha vivido mudándose de un lugar a otro y por eso de alguna manera ya se lo imaginaba. Mientras cuenta esto, los demás la escuchan preocupados e incómodos. Mei agrega que sabía que algún día llegaría un día así y con una sonrisa fingida se da la vuelta diciendo que no tenían de qué preocuparse. Shiki, tras oírle decir todo esto, queda en shock, mientras piensa que esas no son palabras que debería decir una niña que vio cómo sus padres fueron asesinados. Esta situación frustra a Shiki, pero entonces recuerda cómo de niño soñaba con ser un héroe de la justicia, por eso veía a los héroes de la tele, y ahora furioso se pregunta si no se suponía que Momotaro es un héroe de la justicia. Él, mirando a los muertos, sigue cuestionándose si acaso así es como actúa un héroe. En ese momento abraza a Mei, mientras le menciona que en este caso está bien ser el villano, y como tal destrozará al héroe, hecho que conmueve a la pequeña. Shiki le promete que él hará que este sea un mundo donde ella pueda vivir sonriendo. Escuchando esto, los demás se quedan en silencio, visiblemente afectados, y Shiki, como buen padrastro, termina por decirle a Mei que todo estará bien, palabras que conmueven a la niña. Más tarde, Kyoya y Jin están caminando por un túnel, mientras que Kyoya le cuenta que quiere rendir homenaje a los cuerpos de sus compañeros, y por eso quiere que los lleve al crematorio al cual se dirigen. Por otra parte, los demás están ayudando a limpiar los cadáveres. Cuando Ikari termina de quejarse por el trabajo pesado, nota que Yuji está parado, así que le recrimina, diciéndole que no crea que por llevar lentes puede holgazanear. Yuji le menciona que no está haciendo de vago, y mejor deje ese prejuicio de lado. Ikari, al oírlo, se calma y le pregunta qué hace.
Yuji le explica que estuvo armando las situaciones, pues si los atacaron significa que este lugar tampoco es seguro, así que es por eso que está alerta, ya que su habilidad es perfecta para la seguridad. Yuji de inmediato usa su técnica que parece un radar. Él explica que su habilidad puede detectar seres vivos en un radio de 5 kilómetros, desde donde la activa, siendo esto perfecto para rastrear, lo que deja impresionado a Ikari. Sin embargo, Yuji menciona que como no tiene mucha experiencia, no puede llegar a confirmar su fuerza ni su rostro, pero en ese momento detecta algo que lo sorprende. Mientras tanto, Tsubakiri está haciendo una llamada donde pide que le envíen algunos Ugly a la ubicación donde se encuentra ahora, pero cuando le pregunta qué es lo que él hará, él les menciona que cazará a Onis. Además pide que los Uglys traigan su arma secreta, cosa que la persona con la que habla acepta. Ahora Tsubakiri le cambia el tema, menciona que en la última reunión de comandantes hablaron de un Oni peligroso, así pide que le envíen la información de este, y todo por escrito, pedido que aceptan enviarle en un instante. Al terminar la llamada, Tsubakiri menciona que si Naito Mudano ha venido, puede que haya algo interesante en este lugar. Mientras tanto, Yomogi al observar por un rato el agujero menciona que al verificar con la propagación del sonido, nota que es bastante amplio, y al no saber cuántos habrán sugiere lanzar gas venenoso. Tsubakiri le dice que no es mala idea, pero en ese momento nota algo en su celular, y al verlo pone una sonrisa completamente aterradora. Tsubakiri cambia de opinión, le dice a Yomogi que mejor vayan directamente, y antes de matar a un Oni primero le pregunten el nombre. Yomogi cuestiona la razón, pero Tsubakiri adelantándose responde que si hay un Oni llamado Shiki Ichinose, quiere que lo capture vivo. Yomogi pregunta sobre qué tiene ese tipo. Tsubakiri le menciona que al parecer Shiki es un Oni especial y está deseando averiguarlo. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra especial para así demostrar que llegas hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.